decir es dar las gracias, desde aquí, ahora que tengo 6-7 medios de comunicación delante de mí, dar las gracias a todos los crowdfunders que nos han ayudado a hacer Sin Vida Propia. 140 personas han donado dinero para que nosotros podamos hacer realidad esto. A mediados del mes de diciembre les pedimos, nos propusimos lanzar una campaña de crowdfunding en la que pedíamos 3.000 euros. Al principio no veíamos el fin, decíamos no vamos a conseguirlo, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Sorpresa, después de un poquito de 2 semanas de tiempo, conseguimos los 3.000 euros. Dijimos, vamos a dar una golosina a la gente. Si conseguimos los 4.000, vamos a ver si conseguimos 4.000. Si conseguimos 4.000, hacemos en lugar de 6 capítulos, 7. Y en el 7 va a venir Pedro Reyes. Farolazo. 2 peculiaridades que creo que tiene este año la serie. La primera es... estamos ahora mismo en una corriente súper positiva porque nos han, digamos, 1 mes y medio, 2 meses, en el que nos han nominado como para 6 o 7 festivales internacionales. Tenemos Los Ángeles, tenemos Vancouver, tenemos Melbourne, tenemos Austin en Texas, tenemos el de Roma, el de Marsella, 6 llevo ya, alguno me deja, el de Girona, que ya fue en septiembre, y estamos de enhorabuena, porque en algunos de ellos hasta hemos ganado premio. En Los Ángeles nos dieron el premio a la mejor webserie de habla no inglesa, el premio a la mejor actriz para Maya Albiñana, que interpreta a Violeta en la serie, en Sin Vida Propia, y el acceso al gran premio al Festival de Webserie de Marsella. En Vancouver nos dieron el premio también a mejor webserie extranjera. Y este año hemos querido darle una vuelta de tuerca y hemos dicho, sí, fuera de España hay muy buenos grupos, fuera de Valencia hay muy buenos grupos, algunos sean también valencianos, pero también aquí también los hay. Entonces hemos decidido, en colaboración con nuestro técnico de sonido, con Chimo Cardona, intentar hacer una banda sonora de grupos valencianos en su mayoría. Bueno, yo lo mismo que Miguel, muchas gracias por venir todos. Tampoco me imaginaba que fuéramos a tener tantos medios en la convocatoria y estamos muy agradecidos, ya no solo de hoy, sino del trato que hemos estado recibiendo por parte de los medios valencianos desde que empezamos. La primera temporada, sobre todo, nos basamos en presentar a los personajes y ahora en la segunda, pues como ya todos los conocemos, pasamos un poquito más a la acción. Entonces sí que el tipo de humor quizás de esta segunda temporada es un poquito más gamberro, es un poquito diferente, ¿no? Pero la esencia de la serie sigue siendo la misma, que es un grupo de jóvenes que han llegado a los 30 y están viviendo la crisis española, pero que ya se ha convertido, como para todo el mundo, en una crisis más existencial ya que económica, ¿no? Creo que uno de los factores que ha hecho que la serie tenga esa trayectoria internacional es la empatía, ¿no?, que tiene con los espectadores. Y esa esencia sí que se sigue manteniendo durante esta segunda temporada, en la que además contamos también pues, con incorporaciones como la de Pedro Reyes, que ahora él nos contará un poco más sobre su personaje, Darío Paso, que interpreta a Lorenzo, un personaje que es uno de los pacientes de Jordi y empieza a quedar con una de las protagonistas y es con unos ciertos problemas mentales. Tenemos a Ana Caldas, que aunque no es paciente de Jordi, también tiene algún problemilla. Podría pasarse. y es un personaje muy divertido, muy loco y ya está genial en el personaje. Tenemos a Lola Moltó, que también es la madre de uno de nuestros protagonistas, pero realmente su relación no es tanto con su propio hijo o hija, sino que es con otro de los personajes de la serie. Y yo creo que es una temporada con la que nos vamos a reír mucho también y vamos a disfrutar bastante, ¿no? Vaya, tomando jamón. ¿Qué? ¿Jamón? Qué bello ser un hippie del amor. Hoy aquí, mañana allí, viviendo el sueño. Pues, ¿sabes, Diego? Yo también estoy en contra del maltrato de los animales. Estoy empezando a plantearme dejar de comer foie. ¡Lorenzo!
igualito que Violeta. Tengo algo que decirte. Dime. ¡Para, hombre! Que el domingo, este domingo, a las 8 estrenamos en internet. Este capítulo que acabáis de ver se estrenará el domingo día 25 a las 20 horas en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestra página web. Y cada domingo a la misma hora, a las 8 de la tarde, cada domingo durante 7 semanas, habrá un nuevo capítulo de Sin Vida Propia. Así que cuando estéis aburridos y ya habéis hecho la colada y el fin de semana y tengáis la ropa ya planchada, lo que se hace un domingo por la tarde, básicamente, podéis poner el canal de YouTube y echaros unas risas. Y si os gusta, darle al me gusta, hacer suscriptores y esas cositas. Soy Jordi Marquina y hago de Marcos en la serie. Marcos, el psicólogo, porque a Marcos sobre todo se le conoce por su profesión. El psicólogo neurótico, inseguro, más neurótico y más inseguro casi que la mayoría de pacientes que pasan por su consulta. Y bueno, en la primera temporada Marcos era un poco un personaje más satélite, ¿no? Sabíamos que era el novio de Carla, que estaba por ahí un poco... Pero en esta segunda temporada Marcos es como que coge las riendas de su vida y las coge de la peor manera posible. Él intenta por todos los medios conseguir el amor y el cariño de Carla, porque a Marcos lo que le pasa es que se concentra en el eslabón más débil de su vida, que es su relación con su novia. Esta segunda temporada, como dice Ana, se ha apostado por el humor más gamberrete. Yo tengo muchas partes de humor físico que me han encantado hacer, me he divertido mucho. Hay unas escenas en un gimnasio que me lo paso pipa. Y también una cosa a destacar es que los papeles, todos los papeles, por muy pequeños que fueran, estaban hechos por actores con trayectorias y con mucho peso. Y esto es muy interesante, ¿no? Y por eso tenemos a Lola, por eso también tenemos a Pedro, que tienen papeles con peso, pero... Bueno, la verdad que pues, siempre es un gusto para mí poder colaborar con gente que se ha tirado, yo creo, a la piscina y de la nada ha construido algo que ha tenido un reconocimiento y que seguramente crecerá y crecerá. Y no sé hasta cuánto tiempo llegaréis, cuántas temporadas haréis, pero evidentemente esto es una maravilla, ¿no? Eso de que nadie te dé nada y tú... Vamos, esto es lo que se llama un emprendedor, son gente emprendedora. Y vale la pena colaborar con gente que se lo está currando y que por menos medios que tenga es absolutamente profesional. Y eso es lo bueno, ¿no? Lo bueno y si nosotros podemos aportar a través de nuestra experiencia, de nuestros años, pues mejor que mejor, ¿no? Yo estoy encantado de haber interpretado a este personaje que yo creo que sea un cómico, se le viste de militar, pues ya está el cacao, ¿no? Sacamos el fascista que llevamos dentro y claro, es muy divertido, ¿no? Es muy divertido, te ves como Charlotte, ¿no? En las películas esta que hacía de Hitler y todo esto, y es maravilloso hacer este personaje que no tiene desperdicio y la verdad que muy contento haber colaborado de esta manera en esta serie que la verdad me lo he pasado muy bien, ¿verdad? Haciendo esto en una casa donde el personaje era igual que yo, ¿sabes? Entonces veías todo atrezado como Franco, tal, y dices, no, aquí viene una persona que es así, directamente. Y la verdad que después comparte jamón contigo, te da el jamón, te da el secreto ibérico, y dices, joder, pues tampoco era muy agradable, una cosa muy agradable. Pero ya te digo, me lo pasé estupendamente y yo creo que lo voy a pasar a vosotros también bien. Y solamente decir que había que buscar también cosas para que esta gente que hace todo esto y tuviera también una compensación
económica, ¿no? No solamente el crowdfunding, sino alguna forma de vender, yo dando idea, ¿no? Pero de alguna forma de vender esto en una serie completa y que la gente se lo pudiera descargar, ¿verdad? Y de verdad hay que compensarles, porque yo estoy aquí y he ido 2 o 3 veces a rodar, pero esta gente lleva todo el año preparándose y después efectivamente tienen ese reconocimiento de premios internacionales que ya lo quisieran otros profesionales de prestigio. Así que de verdad, yo mi más sincero aplauso para esta serie. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Sin Vida Propia es una webserie que se puede encontrar en YouTube tranquilamente poniendo Sin Vida Propia o en la página web sinvidapropia.com. Y es una webserie que trata sobre la vida de unos treintañeros que están ahí, que no saben muy bien para dónde tirar. Un poco lo que no... Una cosa así como que lo que nos suele pasar a todos los treintañeros. Yo todo lo que él dice lo ratifico. Sí a todo. Él es un psicólogo. Yo soy un psicólogo. Sí, muy bien. Veo que te has leído... Un militar retirado. Yo soy un militar y nada, un loco, pero bueno, está vivo. Él yo creo que se siente vivo, pero está pirado y tal, le gusta disparar, cosas de militares. Sí, de hecho a mí me apunta con una escopeta. Sí, mi mujer es un pendón desorejado, pero bueno, cosas de estas. Y eso, yo soy el psicólogo que no por psicólogo está mejor que este buen amigo, solo que a mí me da por otros rollos. Yo soy más de la seguridad y de la neurosis y de estas movidas y me vienen muchos pacientes a mi consulta, normalmente son cameos, pero a los pobres los puedo ayudar bastante poco. Además tengo una novia que se llama Carla, que es bastante pija y que me lleva por la calle de la Amargura y la Avenida de los Dolores. Pues sí, la verdad que un psicólogo y una novia pija, como que no. Como que no. Además la escena esa que han estado poniendo todo el rato, la que le hace el perrito. ¿Tú sabes lo que ha sido hacer esta rueda de prensa todo el rato viéndote cómo le hacía el perrito a mi novia? Sí, pues él ladrar. Y voy a por los huesos. ¡Meteros! ¡Meteros! ¡Vernos! ¡Meteros ya! ¡Venga ya! ¿Qué hacéis ahí? ¡Vamos! Poneros las palomitas que tenéis que hacer un domingo. ¡I like it! ¿Qué hacéis un domingo que no estáis viendo Sin Vida Propia? ¡Imbéciles! ¡Ay, ya está bien, hombre!